8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Esta solemnidad, esta gran fiesta de la Iglesia, hace a la identidad más profunda de la Iglesia Católica. Sus inicios allá en el siglo VIII, a partir de los dogmas marianos de los primeros siglos, va tomando fuerza, y particularmente en América, con la evangelización en el siglo XVI, de mano de los franciscanos. Esta devoción a la Inmaculada ha tomado mucha fuerza y le ha dado una identidad muy propia a la devoción cristiana de América. Y bueno, de esta solemnidad, de esta fiesta, podemos sacar muchos elementos. Hoy, particularmente, reflexionando un poco a la luz de los textos y del texto del Evangelio, destacar algunas actitudes de la Virgen y que nos ayudan también a nosotros poder vivir la fe. Creo que eso es uno de los grandes de las grandes enseñanzas que nosotros podemos tomar de la Virgen, es las actitudes que ella tiene frente al misterio, cómo se posiciona, cuáles son sus sentimientos, ¿no? Este saludo que hace el ángel a la Virgen, no temas, María, llena de gracia, al cual María, dice el Evangelio, se turbó, o sea, se mostró un poco perpleja, o sea, con quizás cierta incertidumbre, sorpresa por este saludo. ¿Cómo podría ser esto? De hecho lo pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? Más de una oportunidad. Esto muestra la gran inocencia de María, la gran pureza de María y la habitación plena del misterio en ella. Uno podría llegar a decir que por esa pureza el misterio de Dios es pleno en ella. Y de ahí sacamos ya una primera enseñanza, digamos, la pureza de corazón es una condición, sin duda, para que habite el misterio en nosotros, ¿no? Haciendo un poco, parafraseando o haciendo referencia a las bienaventuranzas, ¿no? En el Evangelio de Mateo, cuando dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De algún modo es esto, ¿no? Quien va creciendo en esa pureza de corazón es capaz de alojar de modo más pleno el misterio, ¿no? Y por eso esa turbación, por eso esa sorpresa, no es el miedo, el terror frente a lo desconocido, lo que podría llegar a significar una cosa extraordinaria. Es algo extraordinario esto que le sucede a María, pero no sientes miedo, no siente pánico, sino que de algún modo siente esta turbación, ¿no? ¿Por qué? Porque es consciente, porque en ella inhabita el misterio, entonces es muy consciente de su nada. La persona que también va creciendo en este diálogo con el misterio, en este encuentro con Dios, en lo profundo de su corazón, va siendo cada vez más consciente de su fragilidad, digamos, de su límite, de su nada en el fondo, ¿no? De la dependencia absoluta de otro. Es decir, uno no puede bastarse a sí mismo. Sin duda puede ir creciendo, pero ese crecimiento siempre es a partir del encuentro con otro o del don, digamos, que viene por otro. Entonces, bueno, esa conciencia es la que hace que María se sienta
perpleja frente a semejante anuncio. ¿Cómo yo? ¿Cómo puede ser que yo, que no tengo ni nada, digamos, ni consistencia, ni ningún tipo digamos, de sustento de todo tipo, ¿no? Una humilde muchacha, jovencita de Nazaret, o sea, decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Por eso esa perplejidad, pero por la propia conciencia de la nada. Y es a partir de esa propia conciencia donde Dios empieza a obrar, ¿no? Es donde Dios revela su misterio y cómo lo va a hacer. Y ahí te deja tranquilo, ahí nos deja tranquilo, porque en el fondo, yo reconociendo que no soy nada, que no tengo la fuerza, ni la inteligencia, ni las condiciones para asumir semejante misión, reconociendo eso, al mismo tiempo Dios me muestra que Él va a hacer las cosas, que no soy yo el que tengo que hacerme cargo de todo, sino simplemente ser un colaborador, que es lo que hace María. Entonces María después termina, digamos, el episodio con el sí de María, ¿no? El conocido sí de María, pero ese sí de María supuso este camino también en María, ¿no? Y es un poco el camino que vamos haciendo nosotros, para poder decirle que sí a Dios, para ser obedientes a su voluntad. Necesitamos también ir haciendo un camino de purificación del corazón, ¿no? De purificación de las intenciones. Cuando decimos pureza de corazón, estamos hablando de pureza de intenciones, ¿no? De rectitud de intención, de hacer las cosas, de pensar las cosas, no con un doble sentido, no siempre buscando un provecho personal para salir, digamos, bien de las situaciones, para sacar un beneficio, para ser, digamos, alguien que tenga poder, dinero, o sea, todo lo que sea material, las condiciones materiales para poder desarrollarse. O sea, si cuando uno está muy pensando en eso, es muy difícil que haya rectitud de intención. Cuando nos tienen atrapado las cosas del mundo, es muy difícil ser rectos en intención y en acción, ¿no? Por eso acá María tiene esa particularidad, no tiene nada en qué fijarse de sí misma, sino que está mirando a otros, ¿no? Es decir, un poco lo que hizo Jesús también. Por eso el diálogo de Jesús con María es un diálogo tan profundo, porque los dos vivieron así, ¿no? Tanto Jesús como María no vivieron pensando en sí mismo y buscando sacar algún beneficio particular, sino que vivieron pensando en otro y pensando particularmente en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces eso lleva a un camino de rectitud de intención, a una pureza de corazón que nos hace capaces de inhabitar en el misterio, ¿no? Y que el misterio inhabite en nosotros. Por eso pedirle al Señor que nos haga hacer este camino particularmente, ¿no? Y particularmente en este tiempo donde hay una exaltación del egoísmo, el individualismo, ¿no? El placer, el disfrutar, digamos, el consumir, ¿no? Todo eso que lo único que hace es centrarnos cada vez más en nosotros mismos, y como nos centramos nosotros mismos, el misterio desaparece, porque nosotros mismos no hay, no sé si en la búsqueda de uno mismo no tiene misterio, ¿no? El misterio, digamos, es abandonarse a la... entonces, en este tiempo especialmente nosotros tenemos que poder hacer este camino, ¿no? Por eso pedirle al Señor, y muy especialmente a la Virgen, que nos ayude, que nos dé la gracia de poder imitarla en este camino de
de ser inmaculado, ¿no? Si uno dice la Inmaculada Concepción es eso, la Inmaculada Concepción es eso, es el ideal de pureza de corazón, de rectitud, de intención, para poder siempre ser dóciles a la voluntad de Dios y ser también útiles a los demás. Por eso la Virgen es tan útil, por eso tanta gente le reza y reconoce las gracias tras de la Virgen. Y la Virgen puede ser útil por esto, porque se abandonó al Señor, no miró tanto sus pretensiones, sino que miró más el deseo de Dios. Eso es lo que nosotros deseamos y eso es lo que le vamos a pedir a la Virgen. Que así sea.